Un año más desde el Consejo General de Trabajo Social conmemoramos el 8 de marzo en el espacio, y esto también tiene que ver con el género. En este caso, con el título El trabajo social feminista crítico e intergeneracional. Este año 2025, ONU Mujeres presenta el lema para las mujeres y niñas en toda su diversidad, derechos, igualdad y empoderamiento. Este lema representa un llamado a la acción que amplíe la igualdad de derechos, poder y oportunidades para todas y un futuro feminista que no deje a nadie atrás, poniendo la atención en la juventud, en especial en las mujeres jóvenes y en las niñas adolescentes que serán protagonistas de estos cambios. En este 2025 también se cumplen 30 años de la Declaración de Beijing, donde 189 países adoptaron la declaración durante la Cuarta Conferencia Mundial sobre la Mujer. Este es un documento, es un plan de acción, es el plan de acción más progresista y avanzado para el desarrollo de los derechos de mujeres y niñas en todo el mundo, ya que sienta las bases para las políticas, los programas y la inversión que tienen el impacto sobre la vida de las mujeres, como son aspectos tan relevantes como la educación, la salud, la paz, la participación política y la eliminación de la violencia contra las mujeres. También quiero llamar la atención sobre cómo el movimiento feminista puede ver comprometidos los avances logrados durante estos siglos. Cada vez más es preocupante la negación de las situaciones de violencia machista y la normalización de las desigualdades de género. El trabajo social como profesión visibiliza cómo las desigualdades y las injusticias sociales deben ser abordadas por partes de los estados, también de la sociedad, promoviendo políticas justas y garantizando el acceso a los recursos en igualdad de condiciones. Por otra parte, nuestra profesión es fundamental en la creación del tejido social a través de la intervención con grupos, en comunidades y en organizaciones de la sociedad civil, creando espacios comunes que reivindiquen derechos y oportunidades para todos y para todas. En este capítulo hemos querido poner la mirada en las trabajadoras sociales jóvenes como profesionales que tienen un gran futuro por delante y las capacidades para promover los cambios que nos lleven hacia una sociedad más justa y más igualitaria. Tenemos entre nosotras a Sandra Lorenzo Casado. Sandra es trabajadora social feminista, es trabajadora social por la Universidad de Vigo y actualmente está cursando un máster en políticas sociales e intervención comunitaria. Su trabajo ha estado siempre atravesado por la perspectiva feminista y de justicia social. Ha acompañado a mujeres en situación de violencia machista en sus procesos de inserción sociolaboral y en la reconstrucción de sus redes de apoyo. También ha participado en investigaciones sobre género y en procesos de autorreorganización feminista, anticapitalista y defensa del territorio. También contamos en la mañana de hoy con Tarsila Castaño Ortega, es feminista, es estudiante de cuarto curso de grado en Trabajo Social, socióloga por la Universidad Complutense, máster en Análisis Sociocultural del Conocimiento y la Comunicación, tiene una perspectiva crítica y feminista y es firme defensora de los derechos de la mujer. Bueno, pues yo no puedo estar mejor acompañadas, Sandra y Tarsila. Realmente tener la perspectiva, conocer cómo veis este momento, cómo estamos viviendo estos espacios dentro del marco de la profesión, pues es verdaderamente interesante para este Consejo General y me consta que también para nuestra profesión en general. Así que bien sabéis que desde el Consejo General decimos que el trabajo social es feminista o no es. ¿Y creéis vosotras que el trabajo social y el feminismo son cara de la misma moneda? Bueno, sin duda, yo creo que hay una interdependencia. Los dos tienen como base la justicia social, eso ya de primeras. Y bueno, al final el trabajo social es una profesión feminizada, queramos o no. Entonces, ha sido gestada principalmente por mujeres a las que nos han atravesado violencias y después que yo creo que también hay una correlación muy fuerte entre lo que viene siendo el activismo y el trabajo social. O sea, por ejemplo, una cosa que yo me cuestiono muchas veces y es cuál es la línea fina entre la profesionalización y el activismo, porque sí que, por ejemplo, tenemos ejemplos a lo largo de la historia, yo que sé, en la Segunda República, por ejemplo, los liberatorios de mujeres que hicieron mujeres libres para mujeres en situación de prostitución, para que salieran de la prostitución, eran mujeres activistas, o sea, eran mujeres que militaban en el anarcosindicalismo, pero sin embargo, pues
hicieron, por ejemplo, intervención social. Entonces creo que hay una línea muy fina y creo que también el trabajo social empezó un poco por ahí, por la línea del activismo. Entonces sí, desde luego que hay una gran correlación. Bueno, yo también comparto como con Sandra el tema del feminismo, es algo muy potente además en la profesión. No, como ha comentado, es una profesión muy feminizada, pero yo creo que también esto nos tiene que poner un poco en acento de que feminizada no tiene que ser precisamente un enfoque feminista. Y yo creo que ahí es también donde tenemos que poner un poquito el foco, ¿no? Para intentar de alguna manera traer la importancia de la mirada y del enfoque feminista tanto en la formación como en la profesión. Uh-huh. Pues bueno, no puedo estar más de acuerdo, ¿no? Con los análisis que hacéis, porque es cierto, hay un compromiso. De hecho, en el ADN de nuestra profesión está defender los derechos de la ciudadanía. Y eso tiene que ver con un ejercicio ético, solvente y profesional del desarrollo de nuestra profesión, pero también un compromiso con la sociedad y con la ciudadanía en primera persona, ¿no? Esto es cierto. Y como bien dices, Tarsila, es cierto, decir que es una profesión feminizada no quiere decir que sea feminista, aunque entendemos que en su esencia, en su origen, claramente lo es, porque es verdad que el transcurso de nuestra profesión está ligado a estos 3 siglos, más de 3 siglos de desarrollo del feminismo en el mundo, ¿no? Así que no solo por eso, porque nuestras precursoras mayoritariamente son mujeres, sino porque hay un compromiso desde un punto de vista ético y ontológico muy firme con la igualdad. Pero veréis, y como sabéis también desde el Consejo General estamos trabajando en otra perspectiva que es más actual, ¿no? Que más de estos tiempos, que es esto de la perspectiva ecosocial, ¿no? En la que también incluimos esta vertiente de que lo comunitario ha de ser algo vertebral. Así que, ¿cómo creéis vosotros de importante el desarrollo ecosocial y ecofeminista de nuestra práctica profesional? Yo creo que al final son 2 puntos que son claves en el momento actual en el que nos encontramos, también muy vinculados a, pues, como bien has dicho, el trabajo social también se enfoca mucho en los malestares, pero tanto psicosociales, y tienen que ver mucho con la estructura social, con el mundo en el que vivimos, los contextos comunitarios, no solamente un enfoque individual, sino entendernos en nuestros contextos y en nuestras realidades, ¿no? Entonces yo creo que, por ejemplo, la emergencia climática, la emergencia de concebir otro tipo de relación con la naturaleza, entre nosotros, desde una perspectiva además de género, es una forma de enfocar el trabajo social que desde luego es acuciante hoy en día, desde mi punto de vista. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que después también, desde las perspectivas ecofeministas, el poner en el cuidado en el centro es central. Ya no solo el cuidado de las personas, sino también de la tierra y esa interdependencia que se da, como bien dicen Amaya Pérez Orozco, Yayo Herrero y bueno, grandes referentes que hay así un poco de este campo. Y después creo que también esta correlación con la tierra se puede relacionar mucho pues, con el trabajo social en el mundo rural. Y bueno, es una anexión muy fuerte que hay y bueno, me parece muy importante que desde el Consejo se ponga el foco ahí. Pero, ¿qué pensáis de estos momentos donde tenemos voces, bueno, con una incidencia importante en negar que esto de el cambio climático, que esto de cuidar la única casa común que tenemos, que es el planeta, es una cuestión de algunos? Yo es que creo que eso también tiene que ver con el momento tan reaccionario que vivimos, ¿no? Parece que cuanto más avanzamos en materia de feminismo, de igualdad o con el tema del medio ambiente, más parece que hay voces que intentan de alguna manera frenarlo, ¿no? Muchas veces es una contraofensiva porque ven esos avances, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, estos espacios y muchos otros también en la universidad, en el campo profesional, facilitan precisamente visibilizar y reflexionar, que es además algo que me parece súper importante, todo esto, ¿no? Porque al final nos atraviesa, pero nos atraviesa a nosotras y atraviesa a las generaciones futuras, ¿no? Y el trabajo social tiene que estar ahí. O sea, el trabajo social es evidente que tiene que tener ese enfoque, creo. Sí, es que, a ver, al final una revolución siempre conlleva una contrarrevolución, o sea, y en este caso, pues todo el movimiento feminista y todos los derechos conseguidos durante estos últimos años, sobre todo desde el año 2018 a nivel estatal, o sea, hemos tenido un Ministerio de Igualdad, que eso, pues, hace 10 años era impensable, pues ha dado lugar a una ola antifeminista, sin duda. Y en relación también a la crisis climática, bueno, yo creo
creo que ahí hay varios temas. Por un lado, analizándolo desde una óptica estructural, pues el sistema capitalista en el que nos englobamos, que al final también genera una desconexión con la tierra, pone en el centro el mercado, el consumo y genera una devaluación de la tierra, y bueno, esto lo vemos ni más ni menos que con el extractivismo. O sea, con todo el extractivismo que se genera en el sur global y también en el norte global, ni más ni menos. ¿Y cómo pensáis vosotros desde vuestra juventud y desde el impulso, ¿no? y la rebeldía que os tiene que caracterizar, ¿no? Porque cuando uno es joven, de que dentro del marco de nuestra profesión este sea un discurso que esté y que permanezca? En ese sentido, sí. Tú, que estás Tarsila, que estás en la universidad todavía, ¿tú crees que la universidad es un elemento que potencia estas perspectivas, este tipo de análisis, o está más un poco al albur y al criterio y a la inquietud individual, ¿no? Pues de tu caso, o bueno, Sandra también es joven, pero tú que estás todavía en estos momentos dentro del marco de la universidad, ¿es un espíritu que es colectivo o bueno, que lo es en quien realmente lo tiene y tiene inquietud por entrar en estos análisis? ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el tema de la formación es bastante complejo. Creo también que hay que defender y hay que reivindicar que necesitamos espacios formativos en los que se plantee un enfoque en el que se pueda reflexionar, que se pueda debatir, que se potencie otro tipo de compromisos que no sea simplemente el individualismo. Y creo que estamos en un momento también muy complejo en ese ámbito, porque también la universidad y la universidad pública en particular acucia de la necesidad de que enfrentemos estas contradicciones y estas situaciones que se están dando también, ¿no?, en estos espacios. Yo creo que desde la universidad, algo que por lo menos a nivel personal considero que se puede y se debe potenciar es no solo la adquisición de unas competencias, ¿no?, de unas herramientas metodológicas, teóricas y prácticas, sino también unos valores. Y yo creo que eso, yo por lo menos en las compañeras con las que me relaciono, también con profesores, profesoras, creo que es algo que sí que está ahí presente, ¿no? Creo que a veces es difícil porque tenemos narrativas muy individualistas, pero creo que también está ahí esa inquietud y ese interés que está muy ligado también a los valores de la profesión, ¿no? Yo creo que los tenemos y que se van desarrollando en las trayectorias formativas. Yo creo que sí, que está ahí. El germen, por lo menos, de la movilización está presente. ¿Tú también lo viviste así en la Universidad de Vigo? Bueno, a ver. La verdad que creo que hay diferentes vertientes dentro del trabajo social. Creo que hay una vertiente muy asistencialista dentro de la profesión y muy ligada también a sectores pues católicos, de beneficencia, altruismo. Bueno, creo que eso es algo que está ahí. Y también considero que la información es poder y que desde la universidad en ningún momento se nos informa sobre... Bueno, no es que se nos informe, pero sobre los derechos que podemos tener nosotros a la hora de protestar, sobre cómo protestar. Es como que todo el rato nos están dando discursos pesimistas sobre por qué te quejas. Bueno, que al final también es lo que hace un poco la derecha y lo que hacen todo este tipo de discursos antifeministas. O sea, tirar del pesimismo y tachar de utópica la lucha y la consecución de derechos. Entonces sí que es verdad que nosotras, por ejemplo, bueno, mis compañeras y yo cuando estábamos en la carrera creamos una asociación de trabajo social crítico y... Ahí va a ir ahora. Vale. Y bueno, sí que es cierto que hubo de todo. No fue fácil crearla, no fue fácil seguir con ella, porque bueno, al final yo creo que por lo menos en mi universidad y en mi contexto no había tanto ese ambiente reivindicativo y ese ambiente crítico. ¿Pensáis que en la profesión bueno, las compañeras que están en el ejercicio y que llevan muchos años, esta parte de pensamiento crítico, de cuestionar algunos elementos, ¿verdad? ¿Se debería un poco remover?
tú me decías ahora, bueno, hablar de este pensamiento crítico, de cuestionar estructuras, de alguna manera yo siempre digo que uno de los elementos que realmente caracterizan a nuestra profesión es el tener que estar trabajando para abordar las desigualdades estructurales que tenemos en la sociedad, porque eso genera, pues eso, escenarios vulnerables y de exclusión, ¿no? Y ahí, muchas veces, si uno en el ejercicio de la profesión, este es un discurso que tenemos a lo largo de muchas décadas, cuánto estamos en el mantener la estructura en la que estamos o cuánto tenemos que reivindicar también desde el espacio del ejercicio profesional. Por eso, para vosotras, esto del trabajo social crítico, en el marco de la juventud, ¿creéis que es un escenario que está y que puede seguir creciendo o no tanto? Yo creo que sobre todo es un espacio que habría que cuidar. Más que nada porque creo que no es tanto como el espacio, sino también entender las ambivalencias que muchas veces están presentes en nuestra profesión, ¿no? Creo que el trabajo social, como tú dices, tiene que ser y tiene un elemento muy potente de cambio, de justicia social, de protesta, ¿no? De reivindicación, pero también tiene una contrapartida que muchas veces no queremos visibilizar o que de alguna manera como que tapamos un poquito, ¿no? Que es una dimensión más de control, que es una dimensión mucho más asistencialista o muchas veces también muy vinculado, ¿no? A las instituciones y a los espacios en los que se ejerce la profesión, ¿no? Entonces yo creo que más que como ya dar por hecho que partimos de eso, es entender un poco en qué espacios vamos a trabajar, en qué espacios vamos a formarnos, bajo qué mirada queremos hacerlo, ¿no? Entender también esas contradicciones entre nuestra propia, ¿no? concepción del trabajo que queremos hacer y los marcos en los que estamos inscritas, ¿no? Creo que es un poco también en ese debate y en esa reflexión constante donde podemos buscar otras brechas y otros espacios, ¿no? para que se produzcan cambios realmente. Sí, muy de acuerdo con lo que comentabas, la verdad. O sea, sí que es verdad que creo que, bueno, la parte del trabajo social crítico está mucho más ligada a la calle que a la academia, por decirse de alguna forma. Y yo, por ejemplo... ¿Pero en la calle estamos hablando de la profesión? Sí, de la profesión. Creo que desde la profesión del trabajo social y desde los colegios también se tiene que potenciar más la labor de activismo. Y, por ejemplo, dentro de las universidades, creo que, o por lo menos en mi experiencia, creo que se le da mucha relevancia a la parte teórica y poca a la parte de calle, de salir, conocer las realidades, luchar contra esas realidades. O sea, si tú al final no sales a la calle y no te das de bruces con las realidades, si no dialogas con la gente, si no pasas a una posición más horizontal, digamos, no vas a tener esa perspectiva crítica. Es imposible. O sea, no es lo mismo tener una perspectiva crítica desde algo que estudias que desde algo que vives. Entonces yo creo que esa parte de calle es fundamental. Sí que es verdad que creo que también el COVID jugó una mala pasada en muchas generaciones de trabajadores sociales jóvenes porque nos limitó mucho en el aspecto de la lucha social. Y después, por otra parte, sí que me parece muy importante una cosa. Estuvimos 3 meses, confinados. Sí, pero... No sé si llegamos a 4, no recuerdo muy bien. Sí, pero bueno, yo estuve 2 años de carrera que estuvimos ahí en online, semipresencial. Entonces creo que sí que robó bastante en ese sentido. Y después paralizó bastante lo que viene siendo los movimientos, que están volviendo a arrancar de nuevo, pero yo creo que hay un pequeño parón sí que se dio. Y nada, después me parecía muy interesante lo que comentabas también de la contrapartida de la dimensión de control y asistencialista del trabajo social. Yo creo que eso es algo que no podemos perder de poner en el centro y que es necesario analizar y sobre todo de construir ese arma de doble filo que somos muchas veces las trabajadoras sociales. Y mostrar otras formas de ser y de estar. Y no sé, yo creo que eso es fundamental y sobre todo entender los contextos desde una perspectiva estructural y no tanto individual. Y para eso es fundamental pues, que se nos enseñe a hacer buenos análisis sociológicos
que también dar mucha relevancia a lo que son los movimientos sociales, a la historia de los movimientos sociales. Que yo, por ejemplo, esto es algo que en ningún momento estudié y, bueno, me informé yo siempre por mi cuenta, pero creo que sería súper interesante. Como que dentro del trabajo social haya una escuela de activismos. No sé. Bueno, estas son propuestas de las jóvenes. Las hemos traído aquí para que nos ilustren, que ellas desde su posición tienen ahí criterio. Por eso sería un poco esto, preguntaros, desde vuestra perspectiva de jóvenes, ¿qué creéis que podéis aportar a la profesión? Hablo ya de la profesión, es decir, ya tenemos las competencias, ¿verdad?, recibidas en el marco de la academia, y ahora toca ya estar en la arena y enfrentarse y trabajar en el marco, sabéis, esta profesión mayoritariamente se ejerce en el ámbito de las políticas públicas. Por tanto, bueno, pues ahí pasan cosas en las que la profesión tiene que estar en el desarrollo de esa actividad, y también, igual con elementos que puedan cuestionar hacia dónde vamos y por dónde vamos. Pero ahora esta ola joven, esta perspectiva vuestra de vuestra juventud, ¿qué creéis que puede aportar a esta profesión en la práctica, también en el marco de la perspectiva de género? Bueno, antes de contestarte me gustaría añadir una cosita. Por supuesto. Con lo que comentaba Sandra, me parece también como muy importante tener en cuenta la materialidad en la que trabajamos, ¿no? Me parece que también como esperar que potenciemos cambios, que hagamos todo un montón de cosas, creo que también tiene que ver con la situación laboral en la que están muchas veces las profesionales, ¿no? Creo que también es un espacio que hay que reivindicar, que hay que luchar, precisamente porque muchas veces en esa materialidad pasan cosas, ¿no? No podemos esperar como cambios muy profundos si las condiciones laborales y las condiciones de vida también propias de las profesionales están bajo mínimos, ¿no? Sí. Entonces, pues a mí me parece que también eso es muy importante para entender el momento actual de movilización o no movilización. Y bueno, también el tema teórico, práctico y demás, ¿no? Me parece que sí que es muy importante estar en los contextos y estar en la acción, ¿no? Pero me parece que también es muy importante como ser conscientes desde qué punto estamos en la acción, ¿no? Y eso yo creo que son herramientas que nos da la parte más teórica, si queremos hacer esta dicotomía teoría-práctica, ¿no? Que me parece que es muy importante. Sí, yo, bueno, voy a añadir también a lo que comentas. O sea, creo que el tema de la pobreza del tiempo y la precariedad que hay dentro del trabajo social, sin duda, es algo central. O sea, por eso sí que estaba hablando un poco más desde los estudiantes, porque creo que tenemos una posición de privilegio, si se puede decir de alguna forma, en comparación con los trabajadores y trabajadoras sociales que están ejerciendo la profesión. O sea, porque al final, bueno, sin duda, desde el Consejo habéis sacado muchísimos informes sobre el síndrome de burnout que hay, sobre los ratios de trabajadores sociales, por ejemplo, en el caso de servicios sociales, bueno, hay una precariedad laboral ya no solo en el ámbito del trabajo social, en el sistema laboral como tal. Entonces yo creo que hay aprovechar un poco las estudiantes, esa posición que tienen previa a estar ejerciendo la profesión y previa a esa explotación es muy importante. O sea, y creo que desde ahí puede venir el cambio. Realmente estoy muy contenta, porque estáis poniendo encima de la mesa elementos que son muy estructurales para lo que es esta profesión y para estos, sobre todo 40 años últimos, ¿no? Donde pues tenemos el sistema público de servicios sociales y que efectivamente se producen situaciones que son llamativas, y una de ellas es claramente el espacio en los escenarios de trabajo, ¿no? No lo habéis llamado con este nombre, pero estáis atinando sobre lo que siempre venimos denunciando desde el espacio de la profesión, y es que las personas jóvenes, las trabajadoras sociales y trabajadores sociales jóvenes, ahora mismo tenéis poco espacio para el ejercicio profesional que no sea el ámbito de la iniciativa privada o del tercer sector. ¿Sí? Claro, y en estos momentos es cierto, y tenemos ahí el informe LISE 4, el informe de Servicios Sociales de España, el que hicimos con la Universidad Complutense y con Indaga, y este dato es relevante. Es relevante porque, bueno, en la administración pública está muy copado. Ahí se están produciendo también cosas, y es que se está viendo elementos de
la gente se jubila, la edad media de esta profesión está entre 45 y 48 años y se amortizan plazas, no se cubren. Por lo tanto, es cierto que hay que reivindicar que de las futuras generaciones tengáis espacio también en ese ámbito, no solo en el espacio del tercer sector y sobre todo la iniciativa privada, donde está todo más precarizado. Y que también es una precarización que no solamente tiene que ver con el contexto neoliberal, sino que también tiene que ver con el género, ¿no? Entonces yo creo que ahí también es donde se interrelacionan estas dos cuestiones que son prioritarias. Y yo creo que también entre las estudiantes se percibe esto, se percibe cómo se valora la profesión, pero se percibe también las capacidades de inserción laboral, de crear un proyecto profesional, personal, laboral, y creo que son cosas que también influyen un poco, ¿no?, en el clima estudiantil y en el clima de cara a los años futuros. ¿Y qué relación tenéis con los colegios profesionales? Bueno, yo me acabo de precolegiar, así que estoy aprovechando un poco ese espacio que también creo que es importante. Sí, yo me colegié cuando empecé a trabajar, la verdad, que fue nada más acabar las prácticas de la carrera. Y bueno, sí, yo sí que tengo bastante relación, o sea, participo bastante en mi colegio de trabajo social. Sí que es verdad que no hay una gran representatividad de personas jóvenes, no voy a mentir. Pero bueno, creo que es porque hay un desconocimiento de base. Fíjate que ahí creo que también los jóvenes tenéis que pedir pista. Yo tengo clarísimo que las estructuras colegiales, sabéis, tenemos 36 colegios en todo el territorio. En estos momentos somos ya más de 50.000 compañeras y compañeros colegiados, que esto está muy bien, pero los colegios necesitan de las compañeras jóvenes, necesitan de las futuras generaciones de hombres y mujeres trabajadoras sociales. Porque es verdad que hasta aquí, en el marco de lo que es las corporaciones de derecho público que somos, hemos hecho las cosas pues como mejor hemos sabido. Pero yo creo que necesitamos ahora mismo de que los jóvenes, las mujeres y hombres jóvenes del trabajo social, entréis ahí, porque es vuestra casa, porque es el sitio donde no solo uno va al colegio a ver qué me dan de formación, no, es que se puede aportar y muchísimo en la propia organización, en comisiones de trabajo, en tener ese sentido de pertenencia. Yo digo que esta profesión tiene que tener IPO, sin H. Identidad, pertenencia y orgullo de pertenecer a un colectivo que nos es propio y que si no lo defendemos nosotros, no lo va a defender nadie. Y ahí yo en estos momentos creo que el oxígeno vuestro, las capacidades vuestras, el criterio vuestro es fundamental. Es fundamental. Por eso os decía esto, ¿no?, también de que hagáis vuestro el colegio profesional, de que pidáis pista y que digáis queremos hacer cosas y creemos que se pueden hacer de esta manera. Y yo estoy segura que es un espacio que es permeable a esto, ¿no? Y que desde ahí no esperéis a que os den pista, es vuestra casa de trabajo social y por tanto es un espacio que tenéis que reivindicar. Sí, yo creo que también, o sea, no sé cómo lo percibís vosotras, esto también os lo quiero preguntar. Creo que en estos espacios, ya no solo en los colegios oficiales, sino que también una vez que te insertas al mundo laboral, observas mucho el adultocentrismo y se da mucho el síndrome de la impostora entre las jóvenes. Al final yo creo que como son profesiones muy marcadas y con estructuras muy fijas de personas adultas que ya llevan ahí instauradas muchos años, es difícil permearlas y muchas veces pues no sé, como que son entornos muy duros para las personas jóvenes porque nos sentimos muchas veces muy cuestionadas. Vamos, yo por lo menos lo he percibido así, que muchas veces como que quizás se hace una devaluación de la juventud y no tanto una devaluación directa, si se puede decir, porque sí, podéis participar, tal, sino más bien indirecta, a la hora igual pues de no reconocer las opiniones, a la hora del trato, de hacer sentir indirectamente con la comunicación incluso no verbal más pequeñas a las personas, como que no sientes que sea un ambiente de buen recibo muchas veces. Entonces, bueno, al final yo creo que es algo inevitable que en estas estructuras siempre se dan relaciones de poder
por desgracia, pero yo creo que sí que es un tema a tener en cuenta, la verdad. Y después también, en este contexto neoliberal en el que, por desgracia, nos encontramos, desde luego que también yo creo que hay una desmovilización a la colectividad y a agruparse en este tipo de organizaciones, que me parece muy importante y creo que es una gran arma. Pero creo que muchas veces pues, el propio sistema te desmoviliza como tal a agruparte a todo esto. Y después también quería hacer un apunte sobre una cosa que dijisteis antes, que también os quería preguntar. Hablabas de la dicotomía entre la administración pública y el sector privado y que ahora pues, los jóvenes están muchas dentro del sector privado. Yo esto es algo que hablo muchas veces con mis amigas de la profesión, la verdad, que bueno, muchas de nosotras estamos en el sector privado y yo misma siempre digo, yo sé que solo voy a ser capaz de trabajar en el sector privado. Y yo misma soy consciente, porque sí que es verdad que hay mucha más precariedad, pero a la hora del ejercicio profesional yo, por ejemplo, siento que tengo mucha más libertad. Pues por ejemplo a la hora de adoptar una perspectiva más crítica o más feminista, o a la hora de diseñar las intervenciones que quizás en la administración pública siento que no tendría. Como estás en servicios sociales, me gustaría saber un poco cuál es la opinión que tienes al respecto. Bueno, yo estoy haciendo las prácticas en servicios sociales de base y creo que, o sea, lo del espacio en el que nos ubicamos, si a lo mejor nos da una mayor capacidad de ejercicio profesional o no, creo que es un tema bastante complejo y que no tiene que ver tanto con, a lo mejor tampoco necesitamos una libertad, entiéndeme, una libertad de ejercicio plena, individual. También es importante entender los equipos. Y yo creo que hay también las tareas de cuidado y de crear un equipo profesional en el que puedas de alguna manera participar es importante tanto en lo público como en lo privado. Y yo, por ejemplo, creo que los servicios sociales, a mí por lo menos sí que me parece un espacio bastante potente a nivel de ejercicio personal, profesional, pero que también necesita de unos buenos equipos y una buena capacidad de cuidado de equipo para poder llevarlo a cabo. Y creo que sí que hay una capacidad, si quieres llamarlo individual, de hacer, sí que me parece que está también presente, ¿no? Yo por lo menos lo veo así y creo que luego además la mirada, la forma de intervenir que tiene cada profesional es suya. Pero ahí tiene también peso el equipo, ¿no? Y a mí eso es lo que me gusta, ¿no? El sentirte también que a lo mejor vas a estar arropada, ¿no? Que no es algo que tengas que hacer tú, cargarte a tu espalda tú, ¿no? Hablábamos todo el rato de lo individual, lo colectivo. También reivindicar, ¿no? Que haya espacios de equipo, colaborativos, que no sea todo el deber de la profesional, ¿no? Pero... Claro, yo creo que, bueno, hay desde los poderes públicos, y aquí es donde donde hay que poner en el centro también las políticas públicas y el impacto que podemos tener desde el trabajo social en el asesoramiento en las políticas públicas. Es necesario pues hacer una reestructuración de los servicios sociales y del enfoque que tienen para que realmente se pongan en el centro los cuidados, porque no sé hasta qué punto ahora mismo está siendo así. O sea, los ratios de usuarios y de usuarias por trabajadoras sociales, bueno, no me gusta usar la palabra usuarios, la verdad, no me gusta nada, de personas que atendemos, son terribles. Sí que es verdad que se puede llegar a dar un trabajo en equipo, pero por mucho que se dé, si hay una situación tan precaria, o sea, ¿hasta qué punto una cosa compensa a la otra? Eso es volver al tema de las condiciones materiales y laborales, que al final es un poco lo que atraviesa todo, pero que, o sea, yo lo que reivindico es que sí que debería por lo menos intentarse, ¿no? Como ver esa dimensión, y que no creo que tenga que ser tanto como una tarea individual, sino como algo más de equipo, ¿no? Pero sí, evidentemente si tienes unos ratios inconmensurables, si tienes unas condiciones laborales muy precarias, pues evidentemente no se va a hacer igual. Pero bueno. Como veis, estoy casi de convidada de piedra y de eso se trataba. Es decir, no solamente responden preguntas, hacen preguntas, entran en lo estructural, en la esencia de qué está pasando en esta profesión. Así que yo soy fiel defensora de los jóvenes en nuestro país en general y, por supuesto, en el marco de esta profesión. Así que ya para ir terminando, 3 cosas que le diríais a vuestras compañeras, a la gente joven, a las trabajadoras sociales jóvenes, para que participen de los colegios profesionales y de cómo plantearían ellos y ellas esta intervención
de manera muy sucinta, o sea, ¿qué podéis aportar? Yo sé que podéis aportar mucho, pero quiero solo que me digáis 3 cosas. Y con esto vamos terminando. Pues, ¿qué podemos aportar? Bueno, pues para empezar, desde una perspectiva feminista, o sea, creo que en los últimos años nuestra generación ha tenido la suerte de vivir, o sea, grandes cambios estructurales dentro del feminismo. O sea, hemos vivido el Me Too, ahora recientemente pues hemos tenido el caso Pelicot y muchísimos casos que realmente a nivel mediático han juzgado un papel profesional, y sí que sobre todo hemos tenido la posibilidad de vivir la institucionalización del feminismo, la institucionalización del movimiento feminista, que bueno, evidentemente es un arma de doble filo, no sé aquí, o sea, vamos, pero sí que por lo menos hemos podido ver cómo se ha puesto en el centro de la agenda política, de las agendas públicas, el feminismo, y es algo a lo que ahora mismo todo el mundo tiene un acceso y un conocimiento, incluso desde las culturas mainstream, desde la cultura pop, desde, bueno, sin ir más lejos, están gestando ahora muchísimas series televisivas y demás que giran en torno al género desde perspectivas muy interesantes e incluso hacen críticas estructurales muy potentes. Entonces creo que podemos aportar una óptica ya no tanto desde una mirada tan formal, sino desde una perspectiva mucho más holística, desde las artes, desde el cine, desde la cultura también mainstream, que al final es importante porque es lo que llega al grosso de población. O sea, y está muy bien que desde una perspectiva más contracultural se haga activismo y se luche desde la profesión, pero creo que al final lo que llega muchas veces también es lo mainstream. Entonces, creo que de eso tenemos mucho conocimiento en nuestras generaciones. Y después, por otro lado, ¿qué más podemos aportar? Pero sigue tú y después sigo diciendo yo. Bueno, yo considero que lo que me gustaría por lo menos pensar que se puede aportar, ¿no?, es como una capacidad de reflexión que empiece desde donde venimos, ¿no?, y por qué estamos aquí. Creo que tenemos una potencia muy, muy grande como trabajadoras sociales, en plan las estudiantes, las profesionales que ya están ejerciendo, ¿no?, y que también tiene que ver mucho, ¿no?, con la cuestión del género, desde dónde venimos y entendernos, ¿no?, entendernos y sacarle partido, ¿no?, a esa parte, ¿no? Entonces, bueno, pues reivindicar la cuestión del género y la mirada feminista para la intervención. Sí, me acaba de parecer muy interesante lo que decías de desde dónde venimos. O sea, creo que nuestra generación también reivindica y necesita en cierta medida recuperar esa memoria histórica. Esa memoria histórica feminista, creo que lo necesitamos. Hay una ruptura intergeneracional ahí bastante fuerte, y creo que para no repetir los mismos errores, para poder aprender de nuestras predecesoras y para poder avanzar también en la profesión, porque bueno, muchas cosas que estamos aquí debatiendo ya se debatieron hace mucho tiempo por compañeras nuestras trabajadoras sociales feministas. Es necesario hacer esa labor, y creo que nuestra generación realmente es algo que está empezando a reivindicar y algo que necesita. Entonces, bueno, sobre todo traemos muchas ganas, muchas motivaciones y nuevas energías, que creo que eso es algo importante. Pues yo os diría, Tarsila y Sandra, Sanda y Tarsila, no os vayáis de los colegios profesionales. Entrar, os decía al inicio, es vuestro espacio natural de reivindicar y de trabajar por esta profesión y de hacerla mejor. Es también una responsabilidad que tenemos cotidiana. El hacerla mejor, el dar lo mejor de cada una en el ejercicio cotidiano de cada día en favor de la ciudadanía y de la defensa de los derechos humanos, ¿no?, en estos tiempos donde no hay que perder la perspectiva, no hay que perder el camino trazado. Así que gracias, y como veis, aquí hay mucho que aportar, así que no os vayáis nunca, y es más, que vengan muchas más. Gracias a las dos. Viva la lucha feminista.